Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este cómic, El Eternauta, cuyo guión es de Héctor Germán Oesterhel y el dibujante es Francisco Solano López, que es un cómic mítico de la cultura argentina. ¿Cómo he llegado hasta El Eternauta? Pues durante el mes, yo creo que de abril y mayo de 2025, empecé a recibir información de una serie de Netflix que se llamaba El Eternauta, cuyo director, lo tengo por aquí apuntado, es Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. La premisa me parecía bastante interesante y también empecé a ver comentarios en internet diciendo que procedía de un cómic, que es este que os he enseñado, publicado aquí en España por Planeta Cómic, y originalmente se publicó en una revista que se llamaba Onda Cero entre 1957 y 1959 a razón de 3 páginas por semana. Es la primera vez que voy a comentar un cómic en el canal con el que llevo 5 años. Yo no soy un gran lector de cómic, pero no quiere decir esto que no haya leído. O sea, yo sí he leído algún cómic, por ejemplo, tengo aquí estos, que principalmente los compra mi mujer, los de American Splendor de Harvey Picker, que eran 3 volúmenes, esta selección que se hizo en España, y de hecho hice una reseña de ellos que está en mi blog y me gustaron bastante. También, por ejemplo, me gustó bastante el de Carlos Jiménez, Todo para Cuellos, que no sé, mi mujer tiene varios, como por ejemplo este Todo Barrio de Carlos Jiménez, que ese no he leído. Yo leí el de Todo para Cuellos, pero mi mujer se lo ha debido de prestar a alguien y no sabemos dónde está. Y los otros que tiene, a ver si los leo, los de Carlos Jiménez, que me parece un gran dibujante de cómic y gran guionista. Es decir, y de niño, claro, leía tebeos de Mortadelo y Filemón, grandes novelas ilustradas, o sea, yo era un lector de cómic de niño, empecé por ahí, luego seguí con los libros, y luego de adulto, pues he leído alguna cosita de cómic. Y me empezó a interesar el tema este del Eternauta, porque he comentado alguna vez en el canal que cuando llega el verano, me gusta leer los géneros que leía en mi adolescencia, como terror, ciencia ficción, me gusta el género apocalíptico, que tengo un vídeo que se llama 20 novelas apocalípticas, lo puedo dejar enlazado si queréis, y este libro, claro, el del Eternauta, entraba mucho ahí en género apocalíptico, terror, ciencia ficción, que es lo que me gusta leer en verano. Estoy leyendo ahora, claro, que estoy grabando esto en junio de 2025, estoy leyendo el volumen 5 de los cuentos de Philip K. Dick, que los últimos veranos, cada verano leía uno, el que sigue el canal lo sabe. Y nada, pues le pedí a Planeta Comic este libro de Eternauta y me lo he pasado muy bien leyéndolo. Ahora os comentaré detalles de la reseña que he escrito, ¿no? Yo no he visto la serie de Netflix, con lo cual he llegado bastante puro al cómic. Si vais a leer el cómic, os recomiendo, y no conocéis tampoco la historia por la serie, os recomiendo que os saltéis primeramente los prólogos que ven aquí, de los escritores Guillermo Sacomano y Juan Sasturain. Yo he hablado alguna vez del tema de los spoilers y he dicho que son irrelevantes en la gran literatura, y he dicho, por ejemplo, que claro, que si tú vas a leer el Quijote y sabes que, atención spoiler, que el Quijote al final del libro es un loco pero que muere cuerdo en su cama, pues que eso no te va a quitar el disfrute de conocer todas las andanzas del Quijote por la Mancha, porque en la gran literatura lo importante es más el cómo se cuenta que el qué se cuenta. Pero una narración de aventuras como está planteada el Eternauta, yo creo que sí que es importante desconocer cuando vas a leerlo por primera vez, los sucesos que van a acontecer aquí dentro. Por lo tanto, voy a dar algunas pequeñas pinceladas argumentales, pero no voy a entrar mucho en hablar del argumento, porque es mejor que cada lector descubra eso por sí mismo. Vale, aquí, o sea, es que la sorpresa va a ser muy importante en esta narración, ¿no? O sea, de entrada lo que voy a decir es que el Eternauta cuenta con 2 narradores principales. Va a haber un momento donde un pequeño número de viñetas, que va a existir incluso un tercer narrador, pero va a haber 2 principales. El primero va a ser el propio Oesterhel, el guionista, que está sentado en su casa por la noche escribiendo, y en su escritorio, enfrente de él, en una silla, se materializa una persona que se va a presentar como el Eternauta. Y el Eternauta le va a contar su historia y va a ser el segundo narrador, el narrador principal de lo que nos vamos a encontrar en el cómic. El Eternauta le va a decir a Oesterhel que se llama Juan Salvo y que vivía en Vicente Gómez, que es una población al norte de la ciudad de Buenos Aires. Va a decir que no era rico, dice, pero mi pequeña fábrica de transformadores me permitía vivir a gusto. Se va a establecer en las primeras páginas
una coordenada temporal, porque el Eternauta, que no sabe en principio dónde está, va a mirar a su alrededor y va a decir, le va a preguntar por el momento, le dice, no necesitas contestarme, ya sé que estoy en la Tierra, a mitad del siglo XX, alrededor de 1957. Dice, la viñeta siguiente vamos a leer. Esto último lo dijo mirando los libros sobre la mesa y las revistas. Había un magazín de actualidad con la foto de Khrushchev en la tapa. Khrushchev era el presidente de Rusia de aquella época. En la página 87 se va a nombrar a la perrita Laika. Claro, nos vamos a dar cuenta que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Este dato será importante para entender cuál va a ser la primera interpretación de los sucesos extraños de los que Juan Salvo y sus amigos van a ser testigos. O sea, el Eternauta le va a contar a Oesterheld que había una noche que estaba jugando al truco con sus amigos en su casa de Vicente López. Su mujer Elena leía en la cama y su hija estaba ya durmiendo. Y los amigos están jugando al truco. Claro, esto de jugar al truco enseguida me hizo pensar en la cultura literaria argentina, porque de eso habla Jorge Luis Borges en uno de sus primeros poemas, En Fervor de Buenos Aires, que de hecho lo he señalado aquí, lo del tema del truco, que puedo leer algún verso, ¿no? Dice, el truco. 40 naipes han desplazado la vida. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos. Una creación risueña va poblando el tiempo robado con las floridas travesuras de una mitología casera, que era un poema que hablaba pues, del eterno retorno, ¿no? De las repeticiones. Entonces, a esas repeticiones, que son satisfactorias para ellos, que se lo pasan bien, están esa noche tranquila en la casa de Vicente López, Juan Salvo y sus amigos. Y de repente empieza a ocurrir un suceso extraño, que de fuera no llega ningún sonido porque hay una calle y no pasa ningún coche, no se oye nada, y empieza a caer una extraña nieve fosforescente. Rápidamente los amigos se dan cuenta de que ocurre algo extraño porque afuera la gente es como que se ha desplomado, hay un accidente, están muriendo y se dan cuenta de que están muriendo al entrar en contacto con esa nieve fosforescente. Entonces lo que van a hacer es como que sellar la casa, que no entre nada de contacto con el exterior, y así en principio se van a salvar, a diferencia de los vecinos. En el prólogo, Guillermo Sacomano nos va a explicar que existe una interpretación política de esta nieve inicial del Eternauta, ¿no? Porque dice que en el año, 2 años antes de que empiece a escribirse la narración, en 1955, los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo intentando matar a Perón y acabar con el peronismo. Y en estos bombardeos murieron más de 400 personas. Entonces, esa idea de eso que cae del cielo como nieve simboliza estas bombas, ¿no? Hay una idea política que, claro, un niño de la época, que era Sacomano, pues en aquel momento cuando leía el TVO no se daba cuenta, ¿no? Vale. En esta casa, en el ático de esta casa, los protagonistas van a tener bastantes elementos útiles para la supervivencia, porque Juan Salvo y sus amigos tienen aficiones científicas. Así, por ejemplo, Favalli, que es uno de los protagonistas, es profesor de física en la universidad. Poco antes de que ocurra todo esto, han escuchado una noticia inquietante en la radio, que es que los estadounidenses estaban haciendo pruebas nucleares y que hay una zona del mundo que no queda muy clara, que hay un polvo nuclear en suspensión. Entonces van a relacionar esta nieve fosforescente con ese tema de la explosión nuclear, en principio controlada. Ya digo que el contexto es el de la Guerra Fría. Otros de los amigos de Salvo, por ejemplo, tienen en la guardilla un contador Geiger que va a medir si afuera hay radioactividad. Pronto sabrán que no. También van a transformar una radio para que funcione a pilas, porque claro, la electricidad ha dejado de funcionar. Entonces no va a ser difícil para ellos hacerse unos trajes con una escafandra y un filtro que les permitan salir afuera, evitando entrar en contacto con esta nieve mortal. Toda esta idea de estos personajes científicos que con lo que tienen a mano pueden resolver los problemas a los que se enfrentan me ha recordado a las propuestas de Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, a cosas que ocurrían en libros como este, La isla misteriosa. Yo de niño acabé leyendo bastantes de las novelas míticas de Julio Verne, como estilo de 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, pero claro, en realidad casi todas las historias de Julio Verne yo las conocía por TV o por cómic. Mi padre me compraba unos cuentos cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, que se llamaban, unos libros que se llaman Grandes Novelas Ilustradas. No lo puedo mostrar aquí porque está todavía en la casa de mis padres. Y el primero que leí eran 10 historias, siempre contadas en 30 páginas, de los
tebeos, de las historias de Julio Verne. Luego había otros de Emilio Salgari, otros de otros escritores, ¿no? Pero a mí el que más me gustaba era el de Julio Verne. Incluso yo creo que en el trazo de los personajes que dibuja Francisco Solano López he reconocido, creo reconocer, algunos trazos de aquello de las grandes novelas ilustradas. Voy a mostrar, no sé si se va a ver bien de aquí a ahí. Lo que pasa es que, claro, el trazo de Francisco Solano López es más preciso que el de aquellos cómics de las novelas ilustradas. También creo que hay imágenes aquí como inspiración para el dibujante, son los cómics de las novelas bélicas de la época, que yo creo que fue algo muy común de los años 50. Bien, aquí en el cómic una cosa llamativa para el lector actual es que el papel de las mujeres es muy limitado, muy secundario. Cuando entra todo en acción es como que le dicen a la mujer de Salvo, tengo hambre, no estaría mal que prepararas algo de cena, ¿no? Cosas así que quedan ahora un poco como fuera de contexto. Creo que en la serie, por lo que he oído, han modificado algunas cosas del cómic y las mujeres tienen un papel más protagonista. O sea, es decir, está en contexto, digamos, de la narrativa popular de la época, que era una narrativa donde el protagonista era el hombre y más en una historia de aventuras y de acción. Vale, existe una primera parte del cómic en los que los personajes tratan de sobrevivir encerrados en la casa de Juan Salvo. Se nombra directamente a Robinson Crusoe, hay una inspiración en este libro, el de Robinson Crusoe, y también cuando salen de casa se van a encontrar con otros supervivientes y se van a dar cuenta que quizá la conducta de las personas ha cambiado. Esto, por ejemplo, se veía también en otra historia apocalíptica que era The Walking Dead, la historia de los zombies, que estaba basada inicialmente en un cómic, cuyo guionista, lo tengo por aquí, era Robert Kirkman y dibujado en principio por Tony Moore y luego después por Charlie Adlard. No sé si para estos cómics más modernos, que está escrito después de 50 años del Eternauta, a lo mejor el Eternauta, que era un cómic popular en Estados Unidos, ha sido una referencia, que puede ser, porque hay ideas parecidas 50 años después. Sin embargo, va a ocurrir que los personajes del Eternauta, cuando vean que hay un enemigo común más extraño o misterioso, los humanos se van a unir, ¿no? Es interesante esa idea del cambio de psicología de las personas en una circunstancia u otra. Ya he dicho que el Eternauta se publicó en la revista Hora Cero en 2 años, 1957 y 59, a un ritmo de 3 páginas por semana. Entonces, es frecuente que cuando acaba la tercera página hay una viñeta que lo deja como en suspenso lo que va a ocurrir para la semana siguiente, y al pasar la página, la siguiente viñeta es como que recuerda información. Claro, al leerlo todo seguido, a lo mejor para el lector actual parece que no tiene sentido, pero vamos, tampoco estropea la lectura. También he leído algún comentario en internet que decía que para los cánones actuales, que digo que yo no soy un gran lector de cómic, que el Eternauta tenía demasiado texto. De hecho, hay alguna viñeta donde solo aparece texto, que creo que eso no se hace en el cómic actual, son viñetas explicativas. A mí esto no me ha molestado en la lectura en absoluto. Lo que sí que quiero comentar es un detalle, por ejemplo, que frente a lo que yo leo como obra narrativa, el narrador de aquí tiene como repeticiones, o sea, es decir, te cuenta una idea y en la siguiente página te la recuerda y dentro de 2 páginas te la vuelve a recordar. Por ejemplo, cuando Juan Salvo sale la primera vez de la casa, ve la muerte a su alrededor y dice, menos mal que nos dimos cuenta de cerrar todas las ventanas y no nos hemos muerto. Y en la siguiente página te recuerda esa idea y dentro de 2 páginas otra vez. Con lo cual eso resta quizás un poquito de sutilidad, pero hay que entenderlo en el contexto de una publicación semanal, y yo creo que había como que recordarle al lector, que puede ser en muchos casos un lector adolescente o un lector niño inicialmente, aunque luego te dice en el prólogo, que cita unas palabras de una entrevista de Oesterheld, que aspira también a un lector adulto, digamos, y que no quiere simplificar la narración, porque es una narración muy rica en ideas, en misterios, es muy interesante, y me lo he pasado muy bien, o sea, pero eso no quita que pueda comentar alguna cosa, ¿no? En cualquier caso, lo que consiguen Oesterheld y Solano López es una historia vibrante y llena de tensión narrativa, y el lector se encuentra todo el rato en vilo. O sea, yo he habido momentos leyéndolo que a lo mejor estaba por aquí, estaba pasando algo en una página y se me iba la vista a la otra porque quería yo adelantarme información de qué iba a pasar, lo cual eso habla bien de la tensión narrativa. También, si hacemos una lectura más atenta, es posible que el lector también tenga que plantearse un poco los límites de la verosimilitud narrativa de la historia. Es decir,
La intensidad de lo contado es tanta que, por ejemplo, los personajes parece que nunca hacen una pausa para dormir o para comer, lo cual es un poco extraño, ¿no? Quizá también los autores, en el afán de rizar el rizo, sitúan a los personajes en el borde del abismo narrativo, ¿no? Esas situaciones de tanta tensión que el lector dice, bueno, ¿cómo vas a sacar a los personajes de aquí? Y claro, los saca pues con algo inesperado, con una trampilla que se abre de golpe. O sea, esto no pasa en el cómic, esto es un poco lo que pasa en algunas películas, ¿no? O sea, es una solución que tiene que ver mucho con la casualidad, una solución improvisada que es muy común al género de aventuras, tanto en historieta, como en libro, como en película, ¿no? Lo que lo he llamado el método Scooby-Doo de resolución de escenas. Pero con esto no quiero ser despectivo con los recursos narrativos de Oesterheld, porque entiendo que la forma de narrar historietas con tanta fuerza tiene que conducir o necesita de este tipo de resoluciones. Por eso es importante el pacto narrativo entre el autor y el lector. También vamos a encontrar con otro convencionalismo, yo creo que las historietas, es que, a ver, hay muchos personajes que van a morir aquí, pero el lector tiene la sensación de que si un personaje ha sido individualizado y le ha dado tiempo a conocerlo, aunque aparentemente en la narración ha muerto, luego de forma sorpresiva va a volver a aparecer, ¿no? Eso pasaba en The Walking Dead también, por ejemplo, ¿no? Entonces el lector sabe que se va a encontrar con este tipo de trucos, debe saber que se va a encontrar con este tipo de trucos narrativos, y además tiene que saber también que va a haber un momento que vamos a llegar a una pirueta narrativa donde el Juan Salvo se va a tener que enfrentar a una máquina del tiempo porque tiene que llegar a la primera página donde aparece delante de Oesterheld como el Eternauta o viajante del tiempo, ¿no? O sea, eso el lector sabe que va a tener que pasar. El Eternauta tiene una continuación escrita por Oesterheld y Solano López de 1976. Años antes, Oesterheld había entrado en el grupo de los montoneros. Esto hizo que con la dictadura de Videla, pues Oesterheld tuviera que vivir en la clandestinidad, y a veces el guión de la historieta se lo tenía que dictar a Solano López por teléfono porque él vivía escondido. Hasta que hay un momento que le encuentran y se convierte en uno de los desaparecidos de la dictadura argentina, junto con sus 4 hijas, sus yernos. También secuestraron a su mujer, a Elsa López, pero ella no desapareció, o sea, no fue muerta, digamos. Y sobrevivió y se convirtió en una de las fundadoras de las abuelas de la Plaza de Mayo. Es un dato que me hace bastante interesante. Planeta Comic no ha sacado, al menos en España, esta segunda parte del Eternauta, pero yo espero que con el éxito de la serie de Netflix pues lo saque y me gustaría leerlo. Hay otras segundas partes también, donde el dibujante sigue siendo Solano López, pero hay otro guionista, y creo que hay otras historietas donde hay otro guionista, otro dibujante, pero ya serían como historias apócrifas del fascinante mundo del Eternauta. O sea, en general, aunque le he sacado algunos matices, porque claro, quería hacer como una crítica literaria, una crítica narrativa, me lo he pasado muy bien. O sea, es un libro que es muy entretenido y para cualquier amante de las novelas de aventuras, del terror, de la ciencia ficción, del género apocalíptico, como soy yo, pues le va a hacer disfrutar. Y tiene mucho sentido de la maravilla el libro, y tiene como mucho misterio. Aquello que pasaba en la serie de Los, que cuando había un misterio, en vez de resolverse, parecía que se abría otro misterio más grande. Pues ese truco narrativo existe también en el Eternauta, y hay como muchas capas, ¿no? Por ejemplo, con lo de quién es el enemigo, quién nos está atacando. Y ya digo que es una historia para pasárselo muy bien, como para celebrar, en mi caso, el comienzo del verano y el fin de curso, que ya he contado que soy profesor, y es como llegan las vacaciones, bien, que bien me lo he pasado leyendo este cómic, como si tuviera 13 o 14 años. Así que, por mí, ha sido una lectura estupenda. Bueno, pues hasta aquí mi reseña del Eternauta, y ahora, como siempre, el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, es mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que han empezado a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana. Hablo de los abusos de estas empresas, sobre todo con el tema de los horarios. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Kundara es mi único libro de cuentos publicado. Son 7 narraciones, son cuentos tirando un poquito a largos, del mínimo, el que menos tiene 15 páginas, creo el que más 25, es una medida que me gusta bastante. Habla de jóvenes en escenarios urbanos en principio, aunque la protagonista del primer cuento
Habla de un viaje que hizo a África, a Guinea Conakry, donde Kundara es una ciudad de Guinea Conakry, y luego hay otro ambientado en Londres, pero un personaje español, y son como jóvenes perdidos. Es un poco la técnica, esta narrativa de Raymond Carver, de las dos historias, momento epifánico, etc. El hombre ajeno es mi segunda novela, que habla de la violencia, donde hay un personaje español que está haciendo una tesis doctoral en la universidad sobre un poeta maldito que participó en la Guerra de El Salvador, que no es Roque Dalton, que es otro poeta que me inventé, pero en realidad el libro es un homenaje a Roque Dalton. Y también es un homenaje a la narrativa de Roberto Bolaño, porque hay este tema de hacer personajes a los poetas, la violencia. El protagonista tiene como una historia no resuelta del pasado, un episodio de violencia, que murió alguien, y en el tiempo narrativo de la historia se va a encontrar con alguien del pasado y va a querer resolver esa historia, ¿no? Este libro tiene ebook que vale como 5,20 € y la novela vale 12 €, es barata, y el libro de cuentos vale como 10 €, que es los libros más baratos creo que tengo en el mercado. Vale, pues si a alguien le interesa, pues voy a dejar el enlace, por si alguien quiere ver un vídeo donde hablo más extensamente de estos libros. Bueno, adiós, hasta luego.